Bueno, pues esta presentación que se hace el día de hoy es por parte de Saraí Alvarado. Ella es maestra en orientación de diseño de gestión de arquitectura, un servidor, Jesús Manuel Fitch Osuna, profesor de la Facultad de Arquitectura. Y en base a lo que se ha venido comentando, este trabajo se inserta pues en la parte de la reflexión de cómo ha venido cambiando la manera de incorporar el tema pues del diseño, ¿sí? Y la propuesta que hoy tenemos, base con esta cuestión metodológica, sobre todo haciendo alusión a la transmutación del objeto arquitectónico, pues realmente ha sido resultado de una reflexión en torno a la manera en cómo concibimos, interpretamos y experimentamos la arquitectura en la contemporaneidad, ¿sí? En ese sentido, pues más tradicional, la arquitectura se ha entendido como un objeto estable, definido por su materialidad, sus formas y su función práctica. Sin embargo, cuando analizamos con mayor detenimiento el habitar, advertimos que la arquitectura nunca es completamente estática. Al contrario, está en constante proceso de transformación y resignación. En este punto emerge la noción de la transmutación que proponemos como una vía metodológica para interpretar los cambios en el objeto arquitectónico y en la ciudad. La primera cuestión que guía el trabajo que ha realizado en sus estudios de posgrado, la maestra Saraí, y que un servidor lo estuvo asesorando, tiene que ver con ver cuál es la relación entre lo estático y lo transmutable, ¿sí? Es decir, lo estático le representa la dimensión física, material y aparentemente inmutable de la obra arquitectónica. En cambio, lo transmutable se vincula con la experiencia, con las apropiaciones sociales, con las lecturas culturales que hacen en ese mismo objeto adquiera significados distintos en el tiempo, ¿sí? Es decir, la arquitectura se convierte así en un espacio donde se entrelazan la permanencia y la mutación. De esta manera se derivaron otras dos preguntas, en donde pues nos interrogamos sobre qué era lo transmutable y también cómo transmuta la arquitectura. Y en esta línea, lo transmutable se remitió a aquello que cambia sin perder en todo su esencia, a lo que se reconfigura según las prácticas del habitar, los lenguajes simbólicos, las dinámicas culturales y urbanas. La arquitectura transmuta cuando se habita y deshabita, cuando se apropia y desapropia, cuando se inserta en nuevas redes de sentido. En otras palabras, transmuta porque nunca se reduce a un plano material. Siempre es también una experiencia, memoria y representación. Para fundamentar este planteamiento, ¿sí? Se adoptó una perspectiva fenomenológica. Desde esta óptica, la arquitectura no solo es un conjunto de muros o estructuras, sino que es un fenómeno que se constituye al ser vivido, al ser experimentado con todos los sentidos y en múltiples dimensiones. Como señala la fenomenología, perdón, los objetos no son una cosa en sí, sino que manifiestan en la experiencia. Aplicado a la arquitectura, esto significa que un mismo espacio puede adquirir significados distintos según las identidades, las apropiaciones y los lenguajes que lo rodean. En este marco, la transmutación se convierte en un concepto clave para entender los procesos de cambio arquitectónico y urbano. Es una categoría que permite analizar cómo los objetos se transforman en función de los usos, de los imaginarios colectivos y de las dinámicas sociales. Esto nos invita a ver la arquitectura no como algo terminado y definido, sino como un objeto en tránsito, en permanente diálogo en la ciudad y con quienes la habitan. Este trabajo busca juntamente descubrir los elementos a partir de los cuales se genera sentido en el espacio, el objeto arquitectónico y la ciudad. Lo hace enmarcado la tensión entre lo estático y lo transmutable, dos cualidades que conviven y generan fenómenos y microfenómenos capaces de definir el hábitat. Pensar la arquitectura como un objeto que se transforma nos abre nuevas posibilidades del análisis. Reconocer, por ejemplo, cómo un edificio histórico adquiere nuevas lecturas en el presente, cómo un espacio urbano se resignifica a partir de prácticas comunitarias o cómo una vivienda se adapta a los cambios tecnológicos y culturales que configuran la vida cotidiana. En síntesis, lo que proponemos en esta ponencia es una lectura metodológica innovadora, donde la transmutación como canalizador para pensar la arquitectura en movimiento, en interacción con su entorno y en permanencia reconfiguración simbólica y cultural. Con esta introducción,
Damos la exposición detallada de los fundamentos conceptuales y metodológicos que sostiene esta propuesta a cargo de mi colega y coautora, la arquitecta Salvador Alvarado, Sarí Alvarado, a quien le cedo la palabra. Adelante, Saraí. Muchas gracias, doctor. Un saludo a todas y todas. Muy bien. Continuando con la introducción del doctor Fitch, vamos a dar pie a nuestro aparato crítico o propuestas iniciales de nuestro capítulo para lograr comprender y responder estas preguntas propuestas, cómo el objeto transmuta, qué es la transmutación, definimos también los valores de inmutabilidad y mutabilidad en la arquitectura. Es importante primero reconocer que la arquitectura debe ser concebida como un objeto arquitectónico, perdón, que la producción arquitectónica debe ser concebida ay, es que le tapo, doctor, con el, ya, gracias, la etiqueta, digamos, de objeto y no de edificio. ¿Por qué esto es importante? Porque permitirnos llamarle objeto arquitectónico nos permite justamente hablar de movimiento. Cuando hablamos de edificio o de esta teoría en la arquitectura que le llama edificio o tipología a los objetos, nos limitamos a darles más inmutabilidad, ¿no? A concebirlos ya como un objeto consolidado, inmutable, que no tiene movimiento. Entonces, reconocerlo como un objeto en movimiento o objeto arquitectónico también nos invita a percibir que no son una sola cosa, sino que también tienen movimiento, tienen una experiencia vivida, tienen diferentes, las y los usuarios tienen diferentes experiencias dentro de estos objetos y justamente el objeto logra transmutar habitándose y deshabitándose, apropiándose y desapropiándose también a partir de el tiempo que ocurre en cuanto a la concepción del objeto como, digamos, al final del objeto. Siguiente, por favor. Con esto de final del objeto me refiero como a cuando hablamos de ruinas, por ejemplo, el llamarle, al llamarle edificio a un objeto arquitectónico de carácter vernáculo o de carácter histórico, eh, al momento en el que estos espacios, digamos, se pueden llegar a desmantelar o se destruyen, les dejamos de llamar de una manera, ¿no? Y de esa forma, pues, fomentamos como, pues, este borrado histórico que existe también en la arquitectura vernácula, por mencionar un ejemplo, ¿no? Muy bien, ahora, el objeto arquitectónico como elemento que se transforma, vamos a proponer tres conceptos o tres herramientas teóricas para analizarlo. La primera es el Space Syntax o configuración espacial. De aquí nos basamos un poco en el libro de Ben Hiller, Space is the Machine. Es un muy buen libro donde básicamente nos describe cómo el Space Syntax o esta configuración espacial nos permite tener una lectura del orden dentro de los espacios, ¿no? Los espacios diseñados, los espacios pragmáticos y los espacios sensibles, ¿no? Entonces, estos espacios contienen una expresión antropométrica, elementos sólidos, elementos transparentes, opacos, móviles, y todo el desplazamiento que ocurre dentro de los espacios también tiene un desplazamiento, ¿no? Entonces, este concepto particularmente lo abordamos a manera en que este mismo desplazamiento que existe en el espacio puede o no también intervenir con la transmutación del objeto o el nivel de transmutación que puede llegar a tener. Siguiente, por favor. Muy bien, el siguiente concepto es el space reading o leer el espacio. Básicamente, como comentaba anteriormente, el concebir la arquitectura como objeto nos permite también establecer narrativas que no necesariamente son técnicas. Muchas veces en análisis arquitectónicos o lecturas arquitectónicas vemos una descripción técnica de los objetos, una descripción de la memoria histórica o una lectura más orientada hacia la estructura o la funcionalidad y exhaustivamente describimos esta forma, ¿no? Pero también concebirla como objeto nos permite, digamos, desnudar más la arquitectura y entender estas geometrías y estos movimientos como diagramas. Entonces, a partir de eso, si lo complementamos con el space reading,
cada elemento, además de ser un elemento constructivo, físico y técnico, también existen distintos planos, ¿no? Entonces, eh, tomando de analogía la literatura, estos objetos y los elementos que componen al objeto arquitectónico, perdón, pueden cada uno tener una narrativa distinta, que no necesariamente está relacionada con el aspecto meramente físico del objeto, sino que podemos llegar a interpretarlo como también una semiótica de esta misma ocupación espacial, ¿no? Y aquí entra todo el tema de la memoria, del espectro emocional, del espacio emocional, como ahorita lo comentaba. También nos permite entender cómo existen estos momentos de la percepción al estar experimentando un espacio. Siguiente, por favor. Esto se complementa con este gráfico que tenemos aquí, el desplazarse también, como lo mencionamos ahorita en el concepto de Space Syntax o configuración espacial. Este desplazamiento puede tener intenciones formales, puede o no tener intenciones formales. Y esta semiótica de la ocupación espacial lo que nos permite es establecer una lectura más experimental sobre qué es lo que está ocurriendo con un objeto, ¿no? Aquí entendiendo un objeto en transmutación o que ya ha transmutado, ¿no? Siguiente, por favor. Otro concepto complementario es el concepto de network ruins o red de ruinas o configuración de ruinas. Este concepto es muy interesante, lo complementamos con otro en el capítulo que es una teoría que se llama push-pull. Básicamente lo que proponemos aquí como concepto complementario a los otros dos anteriores es que si entendemos el objeto como un espacio con una configuración espacial y un espacio con una lectura, con una narrativa, con una semiótica eh, más literaria también, como con otras aproximaciones más experimentales. Podemos también concebir los objetos dentro de una ciudad, un territorio o un pueblo como partes de un todo, ¿no? Entonces, al ser partes de un todo, pueden fragmentarse o integrarse, ¿no? Ahí hay muchas teorías sobre territorios integrados o desintegrados, particularmente el concepto de network ruins parte de una lectura del autor sobre los espacios de posguerra. Entonces, lo que resulta muy interesante de este concepto es cómo podemos articular estos espacios desarticulados o fragmentados, ¿no? Y es una teoría que consideramos bastante atinada porque en nuestra época actual, pues las ciudades pues estamos pasando por justamente una transmutación, ¿no? Entonces esta transmutación no solo pasa en los objetos, sino en la ciudad o en nuestros territorios completos. Al fragmentarse un territorio, no nos referimos literalmente a que tenga que ocurrir un fenómeno de este tipo para que se pueda llegar a fragmentar, sino que también se puede desarticular el núcleo o el casco central de un territorio. Tenemos también el fenómeno del sprawl, donde nos expandimos ante el crecimiento poblacional y la búsqueda de nuevos motores económicos. Entonces, las ciudades o territorios empiezan a tener también su propio movimiento y esto evidentemente viene de la mano con la misma transmutación del objeto, ¿no? El cambio de las tipologías, ahora sí, del objeto, tanto de vivienda como de objetos de trabajo, núcleos económicos, nuestras áreas verdes, todos estos objetos van cambiando. Entonces, este concepto viene a reforzar los otros dos que ya comentamos y nos permite como preguntarnos cómo articulamos esta red de espacios fragmentados. Siguiente. Ante esta respuesta, justamente estas lecturas también nos llevan a tener una reflexión de ¿cuántas veces no nos hemos preguntado, esto ya estaba, cuándo estuvo esto aquí? A lo mejor viajamos a un lugar donde hace tiempo no estábamos o no viajábamos y vemos diferencias formales y críticas del objeto, o llegamos tal vez a la casa de alguien que hace mucho no visitábamos o pasamos por un lugar. O sea, hay muchas maneras en las que experimentamos esto y creemos que es también lo nutritivo de esta conversación, de esta divulgación generar el diálogo, ¿no? Es un sentimiento que va más allá de la experimentación del objeto, sino que es una desconexión, ¿no? Y aprovechando este slide,
este hecho de identificar los elementos del objeto arquitectónico como narrativos es lo que también nos permite tener estas diferenciaciones menos técnicas y más entrelazadas con conceptos psicológicos o filosóficos o sociales. Y el hecho de diferenciar entre sí estos objetos o estos cambios, pues tiene obviamente en consecuencia el reconocimiento del otro frente a sí mismo y pues también nos recuerda que hay identidades que son consolidadas, ¿no? A veces pensamos en un barrio o una ciudad que a simple vista o desde un análisis de la histórico crítico de la arquitectura, tal vez no tenemos un estilo definido o decimos que no hay un diseño de una ciudad o de un barrio como acorde. No podemos como meternos también a ese rubro, pero justamente la idea es generar esa crítica y decir, realmente estas identidades del objeto arquitectónico son muy palpables, ¿no? Y no necesariamente las vamos a encontrar todas en un libro sobre descripciones técnicas de elementos de arquitectura histórica, ¿no? O sea, justamente esta nueva reconfiguración de los espacios, pues viene también de la mano con nuevas generaciones de arquitectura y también hibridaciones, que es muy importante mencionarlo. Estas hibridaciones o objetos efímeros que podemos encontrar muchos productos de la autoconstrucción, otros también diseñados por otros despachos, e incluso otros también como exploraciones de espacios virtuales de la arquitectura, son muy importantes para todo lo que tiene que ver con el planteamiento de diseño en nuestra época actual, ¿no? Y bueno, como aporte también en esta slide, ante la constante reinterpretación del espacio, que es lo que comento, como justo estos cambios a partir del objeto y su modificación, también hay que reconocer que el desarrollo emergente en entornos históricos, como comentaba anteriormente, debe proteger su identidad cultural, ya que estos espacios pueden desintegrarse, o sea, se perder su interacción socioespacial. Y desintegrarse más que nada se refiere también, además de la fragmentación del mismo objeto, toda la memoria colectiva que lleva un objeto ya concebido en un tiempo y espacio como volumen, como casa, como tienda de la esquina, como la cualidad, las cualidades que el objeto tuvo, desaparecen, ¿no? Y como comentaba, este borrado histórico también pues nos hace perder, más allá del patrimonio, una parte de una identidad cultural que más allá de perseverarla y protegerla, perdón, preservarla y protegerla, que es también otra perspectiva, pues este borrado no nos permite también dar el siguiente paso, ¿no? ¿Qué va a pasar con este objeto en 50 años, en 100 años, ¿no? Porque este objeto ya no existe. Entonces, sin los objetos preconcebidos, pues tampoco puede haber transmutación, ¿no? Y siguiente, por favor. Justamente esta segregación y este desplazamiento de lo que hablábamos, o la pérdida, fragmentación de un núcleo histórico en este caso, pues genera barreras socioespaciales, ¿no? Y estas barreras socioespaciales pues también tanto fomentan como desalientan la transmutación. Y es muy interesante porque, como comentó el doctor Fish, tenemos ya un rato jugando con este concepto, pero particularmente las barreras socioespaciales y esta segregación espacial que ocurre, encontramos que está relacionado, o sea, es un fenómeno, microfenómeno encontrado dentro de la transmutación y que puede fomentar ambas cosas, ¿no? Aquí sí ya depende mucho del comportamiento del mismo territorio, pero particularmente hemos encontrado que las barreras socioespaciales sí surgen precisamente de tanto la transmutación de los objetos como la transmutación de los territorios y la ciudad. Siguiente, por favor. Muy bien. Ahora, respondiendo a la pregunta, ¿qué provoca la transmutación del objeto arquitectónico y más o menos qué es la transmutación? La transmutación es un concepto que originalmente pues se aterriza o se establece más en la química, en la alquimia, en el arte. Hay mucha exploración de la transmutación en la pintura, en la música, pero
Principalmente hemos encontrado mucha literatura y proyectos también sobre danza contemporánea o sí como teatro, ¿no? Entonces, ¿cómo viene la transmutación a provocar? O cómo viene la transmutación a ocurrir en un objeto arquitectónico, ¿no? La transmutación en sí, bueno, la etimología de la palabra, el trans, pues es el detrás de, por medio de, viene del latín, y mutación, que es cambio, ¿no? Entonces, como lo mencionaba el doctor Fitch muy correctamente, es el cambio. Vamos a resumir lo que es el cambio que ocurre en un elemento, en este caso lo aterrizamos al objeto arquitectónico, y es a partir de las variables que presentamos en este capítulo que encontramos que el objeto cambia, pero más allá de cambiar morfológicamente, cambia también su identidad, puede cambiar su percepción, puede cambiar su configuración espacial, puede formar parte de otro cúmulo, otro núcleo urbano, pero la esencia del objeto arquitectónico se mantiene, ¿no? O se modifica brevemente como lo es el objeto híbrido, ¿no? Entonces, ya planteado esa idea, el objeto arquitectónico pues es híbrido, obviamente, ¿no? Y esta hibridación cultural y su relación con el objeto pues también es lo que termina por definir la transmutación. ¿Por qué? Porque el objeto arquitectónico, como lo mostramos en la imagen, pues intentamos que fuera un poco abstracta también para explicar un poco el concepto. Podemos ver cómo esta figura pues se va transformando a partir de conceptualmente estos elementos híbridos que lo van modificando y lo van moldeando, ¿no? Hasta que terminamos con una figura totalmente modificada, ¿no? Pero que tal vez en su esencia o en su esencia conceptual pues sigue siendo como digamos, del mismo color o que tiene tiene características similares, ¿no? Entonces, ¿cómo pasa esto? Porque el objeto arquitectónico termina por ser un canvas, o sea, el objeto arquitectónico, al ser una producción espacial, proyecta tanto las hibridaciones culturales como las necesidades socioculturales o socioespaciales de una población predeterminada, de un mercado predeterminado, de un territorio predeterminado. Entonces son tantas las variables que se ponen al objeto arquitectónico que desde hace mucho tiempo dejó de ser un objeto concebido de manera universal para un espacio determinado y que todos los edificios deben de ser iguales, ¿no? Y es muy importante establecer esta crítica y esta reflexión porque muchas veces en la docencia también pasa que alumnas y alumnos no conciben el objeto sin tener una referencia, ya sea histórica o tradicional o tipológica, ante una idea, ¿no? Entonces la construcción de una idea arquitectónica y proyectarla a un objeto también tiene que ir de la mano tanto con su manifestación del entorno, obviamente, pero también dejar un poco de lado el que solamente por ser de este territorio y de ser de este país, digamos, y responder a esta población, debe ser así el objeto, ¿no? Justamente pasa lo contrario, el objeto casi siempre se resiste, son pocos los objetos que se mantienen intactos a lo largo de los años. Y bueno, esto resulta más visible en las ciudades cuando existen pues elementos provenientes de culturas globales en un entorno local. Por eso se mencionaba ahorita sobre los núcleos urbanos y su fragmentación, que también tiene que ver con todo este tema de la adición de otros elementos a los objetos o que este objeto ya no era como era antes, como les comento, como este dicho, esto no estaba aquí, pero tal vez sí sigue siendo el mismo objeto, ¿no? Solo que modificado. Entonces, bueno, la hibridación cultural se termina manifestando también a través de la arquitectura y pues es importante reconocer que esto pasa en casi todas las ciudades del mundo, en unas más que otras, obviamente las que tienen un alto nivel de multiculturalidad o turismo, pero este fenómeno también se ve en pueblos o territorios periurbanos. Siguiente, por favor. Muy bien, ahora a manera de conclusiones, para ir cerrando un poco el capítulo, eh, concebimos el concepto de transmutación como
ya lo mencionamos, un elemento esencial para entender las dinámicas de cambio en la arquitectura y el urbanismo o el objeto y la ciudad. También esto viene muy de la mano con la idea de ciudades como organismos vivos, que pues es esta idea, concepto que también habla Jane Jacobs desde 1961, pero también lo pusimos en esta slide porque si bien sí las ciudades son concebidas como organismos vivos a partir de esta cita particularmente de Jane Jacobs, los objetos también están en movimiento, ¿no? Entonces, concebimos también que es muy necesario hablar de estas nuevas dinámicas y de estas nuevas perspectivas hacia la arquitectura. El habitar tanto en una ciudad viva como estar en un objeto vivo que tiene movimiento también, pues nos invita a repensar nuestro entorno como un imaginario colectivo que se regenera constantemente bajo estas identidades que lo conforman. Y bueno, esto de manera interdisciplinaria y en el ámbito de la arquitectura, pues abre las posibilidades de generar modelos híbridos que se puedan adaptar a esta regeneración. O sea, concebir objetos que se mueven, se desplazan, se reintegran, y esto abre las preguntas de cuál será la tendencia en la modelación, digamos, de la casa habitación del futuro, o cuál será la producción espacial de esta misma casa habitación. Integra tecnologías que permiten la mutación y transmutación de la arquitectura, o sea, generaremos algún nivel de arquitectura efímera donde se pueda producir la hibridación, o nos vamos o tal vez vamos a tener proyecciones cada vez más estáticas, ¿no? Pero bueno, estas son algunas conclusiones. También es importante mencionar que ahorita que estaban contando sobre las experiencias en el aula, el doctor Fitch pues no me dejará mentir, ahora que cambió el plan de estudios en la Facultad de Arquitectura, eh, tenemos ahora un programa que pues permite tener acercamientos justamente más híbridos a los objetos arquitectónicos, ¿no? Ya empezamos desde perspectivas centradas tal vez en las y los usuarios, ya no entramos de lleno con arquitectura que va centrada a un análisis de áreas y una funcionalidad, sino que dejamos una perspectiva más abierta, y definitivamente hemos visto un cambio en las y los estudiantes, ¿no? En el caso particular de una servidora, yo estuve en el plan anterior de la facultad y pues tuve muchas preguntas a lo largo de la licenciatura, ¿no? También por eso este subproducto de la tesis pues busca como tener esta crítica también sobre hacia dónde vamos, y también entender que la transmutación siempre ha estado aquí, y también conocer los elementos que nos pueden ayudar a leerla. Creemos que pueden generar críticas más orientadas hacia estos modelos híbridos, hacia nuevas tecnologías, hacia nuevas implementaciones, nuevos modelos arquitectónicos. eh, y bueno, esto da pie a todas esas posibilidades, ¿no? De mi parte, sería todo, doctor Fitch. No sé si quiere agregar algo más. Gracias.